No más. ¿Qué enfermedad tenía el rey Viserys? ¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? Valar Morgulis. El día de hoy, mis hermanos, vamos a responder una de las preguntas que me dejó mi amiga Soledad Ábalos, la cual me preguntaba sobre qué enfermedad tenía Viserys Targaryen. Recordemos que, bueno, según este comentario, nos decía de que en el principio de la temporada se le veía bien y poco a poco fue evolucionando su enfermedad hasta el punto de que evidentemente se le veía que estaba muy enfermo. Recordemos que cuando empieza la parte de House of the Dragon en el primer capítulo, el rey Viserys estaba sumamente bien. De hecho, el rey Viserys muere de 50 y tantos años y ya estaba hecho una momia. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué fue lo que evolucionó tan feo? Pues vámonos punto por punto. Recordemos que en el primer episodio se puede ver que el rey Viserys se corta un dedo, una pequeña cortadita con el trono de hierro. De hecho, en otro video ya les explicaba el motivo por el cual el trono de hierro terminaba expulsando a aquellos reyes que no eran capaces de gobernar. El rey comienza a cortarse, vemos una pequeña cortada. Después de unos capítulos vemos de que ya el dedo lo tiene gangrenado, que ya incluso los maestres le están curando los dedos con la parte de sanguijuela. Posteriormente ya no es el dedo, es la mano. Posteriormente ya vemos que le cortan la mano, decimos ahí quedó la cosa, pues no, después vemos que es todo el brazo. Es así como vimos de que llegamos al episodio 8 con un rey Viserys completamente devastado por la enfermedad. Realmente se menciona por ahí, incluso por el mismo actor, que era lepra. De hecho, se ha hecho muchísimo énfasis en que la parte de la enfermedad era la lepra. Sin embargo, hay datos interesantes sobre esto. Recordemos que la parte de la lepra es una enfermedad la cual se transmite por la parte de la piel hacia otras personas. Es así como vemos que incluso en la antigüedad la lepra, alguien que tenía lepra era expulsado de la ciudad para que no la contagiara al resto de la población. Sin embargo, la enfermedad del rey Viserys pareciera que no es contagiosa. ¿Esto por qué? Porque recordemos que cuando el rey Viserys ya está con la enfermedad, incluso con la parte de la mano, él tiene intimidad con Alicent Hightower y Alicent Hightower nunca la vimos enferma. Por otro lado, el rey siempre estuvo cercano a toda su familia. Tiene la cena, su última voluntad, ya muy enfermo, sin un ojo y sumamente enfermo. La tiene sin ninguna protección con toda su familia y nadie de su familia se termina enfermando, a menos de que sea una lepra exclusiva del universo de Juego de Tronos, como otras enfermedades como la piel de piedra, etcétera. En ese momento podríamos creer eso. Sin embargo, yo tengo otra teoría que no se va tan ligada a la parte de lepra, de que simplemente ¡pum!, le dio lepra y ya, sino de que fue un conjunto de factores que terminaron por acabar con la vida del rey Viserys. Y dejen que les cuente punto número 1 de qué estamos hablando. Dije que estoy bien. Para empezar, debemos de entender una cosa muy interesante que va a tener mucho que ver en todo lo que les voy a estar diciendo en los próximos minutos. Y esto, estamos hablando de los maestres, los grandes maestres. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su función en el reino? Vamos a ver rápidamente. Los maestres son personas que estudian, que son muy estudiadas, las cuales se dedican tanto a llevar el registro de toda la parte de lo que pasa en los reinos, como curar enfermedades. Es decir, todo el conocimiento está en la parte de los maestres. Punto número 2, ¿de dónde vienen los maestres? La verdad es que los maestres vienen de la parte de la Citadel. Y para aquellos que hayan visto Juego de Tronos, recordarán que en su momento Samuel Charles se acercó a la parte de la Citadel, estuvo un tiempo ahí, nos mostraron la Citadel, vimos la parte de que era una enorme biblioteca que tenía todo el conocimiento del reino, etcétera, y es ahí donde pudimos ver dónde se encontraba. Sin embargo, ustedes se preguntarán, y ok, ¿dónde está la Citadel? Bueno, pues la Citadel se encuentra nada más y nada menos que en la parte del reino de los Hightower. La teoría menciona que realmente quienes acabaron con la vida de Viserys fueron los maestres. Y ahora sí que les dije la teoría, dejen que se las explique porque tiene muchísimo sentido y yo soy una de las personas que está a favor de esa teoría y que cree que realmente el rey Viserys no tenía por qué haber muerto simplemente por un corte, sino que atentaron contra su vida y el rey fue envenenado poco a poco. Porque ¿qué pasaría si yo les dijera que quien estaba pagándoles o quien estaba a cargo de los maestres era Otto Hightower, y Otto Hightower da una orden para que los maestres comiencen a acabar poco a poco con la vida de los Targaryen y poco a poco con la sucesión al trono y todo ello? Ahora sí, ya les dije esto, quédenselo en la mente y dejen que les vaya explicando poco a poco. Punto número 1, una de las primeras cosas que vemos es que Aemma no puede tener a su hijo varón de Viserys. Para empezar, el primer problema que tiene Viserys es que no puede tener hijos varones. Cabe mencionar que una vez de que Viserys logra tener un hijo y que saben que va a ser varón, sin embargo, recordemos que quien se acerca a darle la noticia primeramente es el maestro
maestre a Otto Hightower. Hay una frase por ahí que dice que si quieres acertar tienes que pensar mal, y yo desde aquí empiezo a pensar mal de que ya se habían puesto de acuerdo de que ese embarazo no iba a ser posible. El bebé logra nacer, sin embargo, después de unas horas, curiosamente, termina también el niño muerto. Punto número 2, la parte de la salud del mismo rey Viserys. Por una cortada llegó a estar tan enfermo, es algo que no nos podemos creer, y muchos decían tiene diabetes o esto, el otro, pero ¿qué pasaría si yo les dijera que realmente los que fueron envenenándolo y acabando con su salud fueron realmente los maestres? Recordemos a la parte de Ser Mormont. Él, recordemos que estaba enfermo por la parte de la piel escamosa, llega a la citadel, lo ponen en cuarentena, nadie lo cura, y es así cuando llegamos a la parte del maestre que dice pues te vas a morir de aquí a mañana, ahí nos vemos. Así con la mano en la cintura le dice no hay nada que hacer, te vas a morir. Sin embargo, pudimos ver que Samwell Tarly agarra o utiliza unas pinzas y comienza a quitar toda la piel escamosa y lo logra salvar. Es así como podemos entender de que los maestres, si querían, podían acabar sin ningún problema con la vida de alguien. Y es así como podemos ver de que los maestres, yo creo que no les costaba nada curar una pequeña herida que tuvo en la parte del trono, o simplemente cortar el dedo y que ahí quedara todo el tema. Sin embargo, dejaron que fuera evolucionando poco a poco, que la salud del rey se fuera degenerando poco a poco, que pasara con un dedo, una mano, un brazo, hasta que completamente acabara con el rey. Otro dato interesante es de que siempre de que los maestres se encuentran curando, por así decirlo, al rey, está Otto Hightower supervisando, está viendo de que efectivamente están haciendo su trabajo. Esto ya es interesante porque recordemos todos a lo que puede llegar a ser Otto Hightower. Si hasta este punto no me creen, recordemos justamente que Otto en un momento le dice a Alicent Hightower, el rey Viserys va a morir pronto o mañana, pero va a morir el rey Viserys. Él sabe efectivamente. ¿Cómo tú vas a saber efectivamente que el día de mañana o pasado el rey va a morir si es que tú no tienes control sobre algunas acciones que se están haciendo para acabar con la vida del rey? Punto número 2, inclusive el rey Viserys, una vez de que Rhaenyra se lo dice, él se da cuenta y le reclama sobre la vida de su mismo padre. Recordemos que quien estaba para heredar el trono de Jaehaerys era nada más y nada menos que el príncipe Baelon, quien era el padre de Viserys y de Daemon Targaryen. Él iba a quedar en el trono, era alguien que estaba fuerte, que estaba en sus mejores épocas. Mismo su hijo Viserys lo dice, se lo dice directamente a Otto Hightower, mi padre estaba en lo mejor de su época, estaba muy fuerte, fue a cazar y a los 3 días acabó muerto. Esto se decía que fue por una parte de una infección estomacal y a los 3 días acabó enfermo, y posteriormente casualmente ponen a Otto Hightower como mano del rey. Entonces desde ahí nos dejan ver de que Otto Hightower atrás de las sombras utiliza a los maestres, utiliza la religión, utiliza a su misma hija, utiliza todo lo que tiene a su disposición para mover los hilos y ponerse y posicionarse en su meta, que es finalmente llegar a la parte del trono de hierro y dejar fuera a los Targaryen. Y si hasta este punto no me crees y dices no puede ser, mi Otito Hightower no es capaz de hacer todo esto, deja que te diga lo cual va a rematar esta teoría y por la cual yo me inclino a pensar que esto fue cierto. Punto número 4, 5 o el que sea, la parte de que los maestres tienen como lema o como parte de su instrucción acabar con la magia y con los dragones y con toda cosa que no sea referenciada al conocimiento. Es así como hay teorías incluso en la red que mencionan de que los maestres fueron los que acabaron con los dragones. Recordemos que una vez de que acaba la parte de la danza de los dragones, los maestres terminan por hacer cosas para que los huevos ya no eclosionen, para que deje de haber más dragones. Esto evidentemente ellos lo van haciendo con el tiempo para que deje de haber dragones en el reino, y eso mismo también lo van a hacer con la casa Targaryen. ¿Y eso por qué te preguntarás? Porque la casa Targaryen está vinculada a lo que es la magia. Recordemos que la parte de los Targaryen eran los que podían cabalgar a los dragones, y eso estaba considerado como magia. Y es así como podemos pensar que realmente los maestres estaban saboteando toda la parte de los dragones y de los Targaryen. Por un lado, los dragones saboteaban la parte de los huevos, la eclosión de los huevos. Una vez de que termina la danza de los dragones quedan pocos, y los maestres se encargan prácticamente de ir acabando poco a poco con los dragones, hasta el punto que llegamos a Juego de Tronos, en el cual dicen que los dragones se han extinto y que ya no existe ni uno solo en el reino. Y por otro lado, si pudieron hacer eso con los dragones, imagínense que también lo hayan podido hacer con los Targaryen, al punto de hacer de que los hijos de los Targaryen no nacieran, de que salieran mal, o de que incluso hubiera muchísimos abortos en la casa Targaryen. Porque déjenme decirles que el aborto de la reina Aemma no fue el único, sino que curiosamente toda la casa Targaryen está plagada de abortos y de cosas que no salían bien para los Targaryen en cuanto a hijos. Recordemos que Daemon también tuvo el mismo problema, él iba a tener un hijo, sin embargo a la mera hora no se puede, y el maestre le ofrece acabar con la vida de su esposa para tratar de salvar al niño, y este no acepta. Así que esa
esa es la teoría del día de hoy. Una teoría muy interesante que yo creo que puede ser cierta. Así que ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan. Si creen que realmente los maestres, la Citadel, están detrás de toda esta parte para acabar finalmente con la magia de los dragones, con la casa Targaryen y finalmente para apoyar siempre a lo que es la casa Hightower, que es donde se encuentra la Citadel y la religión de los 7. Así que déjenmelo saber en la parte de los comentarios ustedes qué opinan y nos vemos para la próxima. Y recuerden que el entretenimiento está en la palma de tu mano. Balardo Jairis. Tendré su lengua por eso.